nosotros somos alumnas del Colegio Bachilleres de Chiapas, plantel 33, turno matutino del quinto grado grupo B. Nuestro docente es el ingeniero Bolívar Espinosa Penagos, quien imparte la materia de geografía. A continuación les daremos a conocer un tema muy importante que es la pobreza en Chiapas, México y el mundo. Y nos presentaremos conforme a nuestras claves. Soy Ana Belén Morales Monzón, mi clave es 5B2A. Soy Celeste Guadalupe Manso Garay, mi clave es 5B2B. Soy María de Rosario Gómez Vázquez y mi clave es 5B2C. Soy Evelyn Vázquez Caballero y mi clave es 5B2D. Soy Cristina Soledad González Borrás y mi clave es 5B2E. Antes de empezar necesitamos saber ¿qué es la pobreza? La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe una única manera de definirla. Para efectos de su estudio práctico, la ONU ha definido a la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no solo de ingresos monetarios, sino también del acceso a servicios. Este es un tema de sumo interés, el cual ha existido desde hace mucho tiempo atrás, por lo cual presentaremos a la pobreza desde el punto de vista a nivel mundial, nacional e estatal. La pobreza en el Estado. Chiapas constituye un ejemplo visible de la pobreza, un estado que arrastra un esquema productivo dominado por cultivos tradicionales, con una población de campesinos e indígenas muy significativa, una entidad que prácticamente concluyó su reforma agraria en el año 2000, con fuertes rezagos sociales y con casi el 75% de su población en condiciones de pobreza. La pobreza material de Chiapas es de tal magnitud, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas. El gobierno de Sabines compró que una de las causas de la pobreza era la dispersión de la población en muchas localidades. Chiapas ocupa el primer lugar nacional en pobreza extrema, dado que el 32.2% de su población se encuentra en esta condición 3 veces más que el promedio nacional. La pobreza extrema alcanza a poco más de 1.6 millones de personas, lo que coloca a este estado en una situación de altísima vulnerabilidad social, susceptible a la inestabilidad y la protesta, así como a la conformación de movimientos sociales. Estos son los promedios estatales, pero la situación en los municipios rurales y con población mayormente indígena es todavía más grave. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social, mental, calidad, servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social. Se divide en moderada, relativa, absoluta y extrema. Menos del 50% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado por el Banco Mundial. A partir de 2015, el Gobierno de México estima que el 38% de la población en México vive en pobreza moderada y el 0.1% en pobreza extrema, lo que lleva a un 42% de la población bajo la línea de la pobreza nacional. El 15% de los mexicanos pertenece a pueblos indígenas, no siempre contemplados en modelos escolares, o reacios a él por cuestiones culturales. No habrá de extrañar que muchos de quienes viven en los límites inferiores de la pobreza sean de origen indígena. La pobreza en el mundo. La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren de pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre. No tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos, como la salud y la educación. Según las Naciones Unidas, hay 836 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza extrema. Hombres, mujeres, niños y niñas siguen sufriendo por hambre o malnutrición y viven en entornos donde la exclusión y la discriminación son protagonistas. Algunos de los factores que influyen directamente en la pobreza e impiden el desarrollo de los países son modelo comercial multinacional, corrupción, enfermedades y epidemias, conflictos armados, desinterés de los países desarrollados por acabar con la pobreza. Chiapas está en una prolongada y profunda pobreza, que adquiere mayores dimensiones en el medio rural y entre la población indígena. A la pobreza secular
se ha sumado en las últimas 2 décadas la nueva pobreza generada por las políticas de carácter neoliberal. La destrucción y el deterioro de los medios de vida, fundamentalmente de la tierra, los bosques y el agua, han contribuido a la situación de pobreza de miles de familias campesinas e indígenas.